Muy buenas gente, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen me presento, yo soy Street Skulls, y en esta ocasión les vengo a compartir uno de los mods más interesantes y al mismo tiempo de los menos conocidos que existen para Vice City, el cual añade algunas características básicas a la jugabilidad que realmente eran necesarias, recupera algo de contenido de la versión beta sin ser específicamente un mod pensado para recrearla, y también hace numerosas correcciones de bugs y otros cambios a las misiones. El único detalle es que modifica el script principal del juego, por lo que es mejor utilizarlo en una partida nueva, y no con las guardadas previamente, porque puede generar incompatibilidades. Aclarado eso, podemos pasar a conocer los cambios más importantes que hace el mod. El primero lo encontramos nada más al iniciar una nueva partida, y es algo que, aunque parezca mínimo, realmente es útil cuando vas a rejugar Vice City, pues ahora es posible saltar todas las cinemáticas de la introducción, ya que originalmente era obligatorio ver la parte final. La siguiente es una gran mejora a la jugabilidad, y es que ahora puedes colgar las llamadas, prácticamente igual que en San Andreas. Aún me pregunto por qué ninguna versión del juego cuenta con esta característica de forma nativa. El siguiente cambio tiene lugar en la misión, Furia en el Jurado, y es que al momento de conseguir el martillo, habrá más variedad de peatones, y el auto no siempre atropellará al mismo sujeto con overall. Creo que es un buen detalle, y lo hace ver un poco diferente a lo que ya estamos acostumbrados. También corrige un detalle en la misma misión, y es que al golpear el coche de uno de los jurados, hará que este se suba e intente escapar, en vez de quedarse quieto sin hacer nada como pasa en el juego normal. Otra mejora importante, es que al inicio de las misiones de Avery Carrington, ahora sí aparecerá la limusina con los personajes dentro, a diferencia del juego original que siempre se veía vacía. En la misión, Cerdo Traidor, hay otro cambio que busca darle más sentido a la escena en que Tommy amenaza con matar a González, pues originalmente hacía una animación moviendo las manos mientras cargaba la motosierra, lo cual no era realista, pues está cargando con un objeto pesado. Y tal y como pudieron ver al principio, este mod recupera la escena eliminada de la misión, Oferta y Demanda, que debía aparecer después de llegar al barco, la cual mostré en el canal anteriormente, en el video sobre la versión beta. Aparte de lo anterior, otra cosa que añade son algunas llamadas que se quedaron sin utilizar, pero que tienen concordancia con el juego final. La primera es de Mercedes, y tiene lugar justo después de la misión, Borrar. No, there was an unfortunate fire at his mansion. I think he might have burnt to death in his acrylic shirt. Tommy, I'm so proud of you. I knew you were a real man. He was an awful trouser stain of a man. You make me so proud to be your friend. I know you're going to be busy trying to take over this town, but don't forget about me, you hear? En cuanto a las demás, ya las mostré en el video que hice sobre la versión beta, por lo que no las colocaré aquí, pero pueden ir a verlo si desean escucharlas todas. Por otro lado, ahora el Club Pole Position es accesible sin necesidad de comprarlo, aunque aparentemente abre sus puertas luego de la misión, Pelea en el Callejón Trasero. Y si bien se puede tomar un show privado, este costará $50, pero no se podrá completar la misión del club hasta no haberlo comprado. Algo que vale la pena aclarar también, es que este mod no tiene como propósito restaurar características de la versión de PS2, pero aún así, recupera los nombres originales de las armas, y además, cambia el modelo de la Ruger, por el original, que solía tener otros colores. Este último viene separado en una carpeta de contenido extra, por lo que ya es decisión de ustedes si lo quieren usar. Tampoco podía dejar de mencionar que incluye un mod Clio, que corrige el edificio que destruimos en la misión, Demoledor, pues resulta que en el juego normal, al verlo desde la distancia, aparece intacto. Este mod también cambia el vehículo que nos dan en la misión, el conductor, pues originalmente teníamos que usar el Sentinel en su versión normal, y ahora nos dan el Sentinel XS, que es un poco más rápido. Además, el sabre turbo de Hillary ahora utiliza la velocidad por defecto y no la tiene incrementada durante la misión. Supongo que esto se hizo para hacerla un poco más justa con el jugador, aunque realmente no me parece que sea más fácil. Otro cambio a destacar tiene lugar en la misión, Traficante de Armas, pues los refuerzos que vienen en moto ya no continuarán apareciendo de forma infinita cada vez que los matas.
también hace que los enemigos sean más variados. Aquí sí podríamos decir que cambia la dificultad del juego un poco, pero el detalle de usar más peatones me parece interesante. Aquí les puse cámara rápida en lo que completaba el resto de la misión, para que puedan notar que no volvieron a llegar refuerzos. Otra característica de la versión beta que añade este mod, es el traje de motociclista para Tony, el cual se desbloquea después de completar las misiones de Mitch Baker, y se podrá conseguir en la tienda de Howling Beaks. Por supuesto que el local ahora también es accesible, aunque al instalar el mod, tendrán que hacer una modificación de forma manual a uno de los archivos de colisión, o de lo contrario no podrán entrar. El siguiente cambio también me parece de los más útiles, y es que ahora en la mansión de Starfish Island aparecerán al mismo tiempo tanto la Stretch como el Admiral, lo cual sirve bastante cuando estamos completando las listas del concesionario, pues en el juego normal, a veces no es posible encontrar la limusina. Otra cosa interesante, es que al completar las misiones de repartidor de pizza, ahora aparecerá una Pizza Boy al lado del garaje de la mansión, lo cual parece un agregado propio del mod, pero en realidad se trata de una corrección a un bug de spawn de esta moto, ya que desde el juego original estaba planeada para generarse aquí. Por si fuera poco, también incluye correcciones de bugs que son exclusivas de la versión japonesa, como el que ocurre en la misión Vudú Troyano, pues resulta que originalmente se podía prender fuego a los vudús en los que van los cubanos, lo que haría que estos escapen, y al proseguir con la escena, los autos se conducían solos. Con el mod, estos autos se vuelven a prueba de fuego, evitando así este curioso error. Básicamente la misma corrección aplica para la misión, la foto policial de Marta, pues al inicio era posible prender la limusina en llamas para que el conductor abandonara el vehículo, pero el mod corrige esto una vez más, haciéndolo a prueba de fuego. Esto es algo que solo se ha visto en la versión japonesa, por lo que es muy interesante contar con estas mejoras. Y otra corrección más, tiene lugar precisamente durante la misión final, pues resulta que en el juego base es posible alejarse mucho de la mansión y aún así no fallaremos la misión, algo que no tiene ningún sentido, por lo que ahora después de un rato estando alejados de Starfish Island, la perderemos. Obviamente hice la comparación a cámara rápida tomando la misma ruta, para que vean que al llegar a la estación de policía ya no podía continuarla. En general, este mod hace tantas correcciones que realmente no es posible mencionarlas todas en un video, pues muchas de ellas incluso podrían pasarlas inadvertidas, como en el caso de este paquete oculto, al cual simplemente le coloca en una posición más centrada con relación al puente. Para instalar el mod, es primordial que previamente hayan añadido ModLoader y OpenLimited a su GTA. Les recomiendo hacerlo en una copia totalmente limpia. Una vez hayan descomprimido el mod, tendrán que llevar las carpetas, data, text, y extras hacia ModLoader. Preferiblemente colóquenlas en una sola carpeta con el nombre del mod. Hecho esto, deben ingresar a la carpeta, data, y eliminar la carpeta que les estoy señalando, para que no vayan a tener problemas de incompatibilidad, ya que aquí viene un script, que en teoría es compatible con las partidas guardadas del juego normal, pero no es demasiado recomendable. Bien, regresando al lugar donde descomprimieron el mod, podrán notar que hay una carpeta más, que contiene varios archivos de modelos y texturas. Lamentablemente no se pueden instalar con ModLoader, así que deben ser agregados de forma manual, usando un programa como IMG Tool, o IMG Manager, siendo este último el que recomiendo. Usando el editor, deben abrir el archivo, GTA3.img, que se encuentra dentro de la carpeta Models, ubicada donde instalaron su GTA. Ahora deben importar todos los archivos que contenía la carpeta adicional que venía con el mod. La razón por la que es más útil IMG Manager, es porque les permite agregar o reemplazar todo al mismo tiempo. Si utilizan la misma herramienta que yo, recuerden seleccionar la opción, añadir o reemplazar. Después de confirmar, en teoría ya podrían jugar, pero falta hacer algo para que puedan entrar al local de Howling Beaks. Utilizando el editor, deben buscar el fichero llamado downtowns.col, que se encuentra dentro de GTA3.img. Deben extraerlo en un lugar que les sea fácil de acceder, como el escritorio por ejemplo. Ahora deben ir a la carpeta del mod que colocaron previamente en ModLoader, y allí deben entrar a la carpeta llamada Extras. Ahí encontrarán un archivo de colisiones, que es el que vamos a utilizar para reemplazar al original del juego. Para eso tendrán que usar el programa llamado Collision File Editor.
Una vez lo tengan, deben abrir el fichero llamado downtools.col, que extrajimos previamente. Ahora tendrán que buscar un fichero que se llame DawBikerShop, y lo deben eliminar. El siguiente paso es añadir el archivo que se encuentra en la carpeta extras, la cual viene con el mod. Como ya habrán podido notar, este tiene el mismo nombre del fichero que acabamos de eliminar. Habiendo hecho esto, es muy importante que guarden los cambios. Listo, ahora simplemente deben llevar ese archivo que habíamos extraído previamente, y que luego modificamos, hacia ModLoader. Colóquenlo preferiblemente en la carpeta extras, para que se acuerden, y ya estaría. Eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, por favor no olviden dejar su like, compartirlo, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos pronto.